conservación de grano. Más o menos vamos a hablar lo que es este curso. La conservación de grano es, como dice, es conservar el grano ese para que sirva como alimento a futuro. El grano tenemos que tener en cuenta que no es un organismo muerto, es un organismo vivo. El grano respira y vive, tiene síntesis todavía dentro de él. No es como la roca que nada, pasa el tiempo y va a seguir siendo roca y quedar igual. El grano no, por más que parezca que a través del tiempo se conserva, a través del tiempo ese grano se va desgastando ya que vive. Y en el proceso de respiración que tiene y de propio metabolismo del grano, se va desgastando y se va autoconsumiendo. Digamos, nosotros como conservadores, como empleados de un acopio, lo que tenemos que hacer es que ese grano evitar que se degrade, o sea que mantenga las propiedades nutritivas a través del tiempo lo más largo posible. Muchas veces, por diferencias de grano, vamos a podernos conservar 6 meses, un año. Hay otros granos que se pueden conservar durante más tiempo. Factores de lo que vamos a ver hoy en clase es factores, el granel, factores que afectan la conservación. El grano este, como te dije, está vivo, lo cual lo debemos cuidar y mantener. Nosotros siempre, para guardar un grano, vamos a tener que tener en cuenta que ese grano tiene que estar sano, o sea, íntegro, que no esté fisurado, que no esté partido, que no tenga ningún defecto. ¿Por qué? Porque yo si tengo un granito, vamos a dibujar un grano de maíz. Yo si tengo un grano de maíz, ¿no? Y el grano se encuentra fisurado, marcado, en esa fisura el tegumento sería como la piel. El grano tiene lo que lo recubre, que es una piel transparente, se denomina tegumento. Por dentro, el grano se denomina endosperma, lo que está por dentro. Y acá tenemos el escudete en el grano de maíz, esta parte blanquita, viste un grano de maíz que tiene como una parte blanca, se le denomina escudete, ¿no? Nosotros si tenemos dañado el tegumento, ya sea quebrado o fisurado, eso funciona como nuestra piel que nos protege de los microorganismos. Si este tegumento está dañado, es mucho más fácil que lo ataquen los microorganismos. Los primeros microorganismos que nos van a empezar a atacar el grano, como vamos a ver posteriormente, son los hongos. Los hongos nos empiezan a afectar el grano, luego estos llevan a un proceso de fermentación y nos siguen dañando el grano hasta crear colonias de bacterias que serían un daño mucho mayor. Por eso quiero que el grano esté sano. Seco. También tiene que ver la humedad. Los bajos niveles de humedad me ayudan a facilitar la conservación del grano, por varios motivos. Si el grano es un cereal, vamos a definir que tenemos diferentes tipos de grano. Lo más común que vamos a hablar van a ser cereales, oleaginosa y leguminosa. Si el grano es un cereal, o cualquier grano, ¿no? El grano seco lo que va a hacer es, me va a evitar que el grano respire más rápido, con mayor frecuencia, perdón. Si el grano baja esa frecuencia de respiración, va a ser más longevo, o sea, va a tener más vida. En cualquier grano, no solamente en los cereales, también en la oleaginosa y en las leguminosas o proteaginosas. En las oleaginosas, que son las que contienen aceite, como la soja, el girasol, son granos que necesitan que la humedad sea baja, ya que el aceite y el agua no se llevan bien. Por lo tanto, vamos a tener que bajar esa humedad para que el grano se conserve durante más tiempo y ese aceite no se me eche, no se me enrancie, no se me acidifique realmente a lo largo del tiempo. Limpio.
También lo quiero mantener limpio, con la menor cantidad de impurezas y contaminantes según la tolerancia. Esto de limpio más que nada tiene que ver con toda la materia extraña, que es todo aquello que no sea grano, que va a tener dentro del granel, que puede ser más que nada viene de la cosecha, chalas, pedazo de maleza, pedazo de caña, pedazo de la planta, todo eso tiene que ver con materia extraña e impureza. El gran problema de esta materia extraña y de la impureza que tienden a ganar humedad mucho más rápido que el grano. Esto no va a traer problemas más adelante. Tienen normalmente mayor carga microbiana, por lo tanto es una fuente de hongos y bacterias, cosa que en el granel no quiero, y también va a afectar a la aireación, tapándome los poros intergranarios que me quedan. Ese es el gran problema que tengo con las malezas, los contaminantes. Por eso las quiero limpio. Libre de plaga, por supuesto, todo insecto o arácnidos y roedores que me afecten el consumo del grano, no los quiero tener dentro de mi granel, ya que estos se lo van a consumir y me van a bajar la calidad de mi grano. Y la temperatura también es un gran factor en la conservación, que la quiero mantener baja. A menor temperatura disminuye el ritmo de respiración de estos granos, evita el ataque de las plagas y también el desarrollo de muchos microorganismos. Muchas veces va a haber que no podemos separar uno del otro. Va a ver que todo en conservación tiene que ver uno con el otro. Si hablamos de humedad, muchas veces vamos a hablar de humedad y de temperatura. Vamos a hablar de granos sanos y de granos con materia extraña. Tiene que ver todo con todo, es un conjunto la conservación. No es como que podemos separar factor de factor, sino que todos van a interactuar unos con el otro. ¿Está claro hasta ahí? Sí, súper. Bueno. La producción de los granos, bueno, ¿por qué queremos conservar el grano durante mucho tiempo? Porque la producción de los granos viene de cultivos anuales, o sea, cultivos que son estacionarios, que son 6 meses, se cosechan en esos 6 meses y luego después por un año no voy a tener cultivo otra vez. Por lo tanto, lo que hago yo es conservarlo en el tiempo para que todo el año tenga ese grano. Eso es cultivos anuales, que son estacionales, y resulta de cultivo extensivo, o sea, grandes cantidades de hectáreas sembradas con el mismo cultivo. Variable que afecta a la conservación del grano. Acá vamos a empezar a ver las variables. Tenemos variables físicas del medio, o sea, el medio ambiente que lo rodean al grano, y las propias del grano. Del medio tenemos temperatura, humedad y condiciones de cosecha y manipuleo, que van a ser las primeras que vamos a ver, igual que las variables físicas de los granos, como es la porosidad, fluidez, segregación, sorción y algunas propiedades termofísicas de los granos. Después, en el próximo módulo, en el módulo 1b, en la próxima parte, vemos las variables químicas del medio de los granos y las biológicas. Bueno, todas estas variables son importantes a tener en cuenta, todos estos factores, ya que ellos favorecen que hay algún desequilibrio entre las variables, la pérdida de poder germinativo, muy importante si quiero tener semillas. Nosotros vamos a hablar indistintamente entre semilla y grano. La diferencia entre semilla y grano es que la semilla está destinada a producir futuras plantas y el grano está destinado a consumo. Nosotros vamos a hablar indistintamente entre uno y otro. Pero es muy importante el poder germinativo en la semilla. Pérdida de energía germinativa, que también tiene que ver con las semillas, más que nada, es diferente al poder germinativo. El poder germinativo sería el porcentaje de plantas que me nacen cada 100 granos, y la energía germinativa es qué tan rápido me germina ese grano. Si el grano me germinó a los 5 días, o me germinó a los 10, o me germinó a los 7, este es el poder germinativo. La energía germinativa es muy importante
ya que mientras más tiempo esté en el suelo sin germinar, es más factible que me ataque alguna plaga, más que nada los hongos, en este caso en el grano en el momento de la siembra. Eso mucho a nosotros en la clase de conservación no nos incumbe, pero te lo doy como eh, conocimiento general. Disminución del peso. El grano al respirar consume su propio alimento, por lo tanto, mientras más tiempo esté almacenado y más deficiente sea el almacenamiento, menor peso va a tener. Contaminación con excretas y plaguicidas, en este caso de las plagas, ya sea ratas, insectos o ácaros, arácnidos. Incremento de impureza, por el mismo tema que el anterior. Incremento de acidez. Esto se ve mucho en los denominados oleaginosos, en los cultivos oleaginosos. Fermentación. Aparición de toxicidad. Mucho de esto tiene que ver con microorganismos, más que nada con los hongos, que liberan una sustancia en el medio, que vamos a verla más adelante, que son micotoxinas, y algunas bacterias que producen otras clases de toxinas. Incremento de la temperatura y humedad, y disminución, por supuesto, del valor comercial. Mientras más dañados tenga, menos me van a pagar por mi grano. Eso sería como la introducción de lo que vemos en conservación. No sé si tenía alguna duda. Hasta ahora bastante claro, ¿verdad? Pero estos puntos que fuimos citando, luego estaríamos dando a profundidad, por ejemplo, la respiración de granos. Sí, 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 eh, todo eso lo vamos a ir ampliando. sí, sí, muy interesante, espectacular. Sí, sí, todo eso lo vamos a ir ampliando. Yo ahora, mira, respiración lo vemos en las variables biológicas. Tenemos respiración, longevidad, brotación, madurez. Todo eso lo vamos a ir ampliando a medida que vamos desarrollando la materia. Y no te preocupes, que en conservación todo tiene que ver con la respiración, la humedad y el calor. Está todo relacionado uno con lo otro, ¿no? El grano, sí tenés que tener muy importante que el grano al respirar toma oxígeno del medio, respira y libera dióxido de carbono más agua, como nosotros, como las personas, ¿no? Lo hemos sufrido durante la época de la pandemia, el calor húmedo en la boca, más calor, ¿no? Eso, más que nada, es lo que respira el grano. Estos son los productos de la respiración y es muy importante tener en cuenta para otros factores más adelante. Dióxido de carbono, agua y calor a través de la respiración, es lo que se libera. Vamos a empezar con las variables físicas de los granos. Vamos a ir viendo una a una. Variables físicas del medio, perdón. Que son variables que nosotros no podemos controlar muchas veces. Por ejemplo, las variables físicas del medio son temperatura y humedad relativa. La temperatura no la podemos controlar, depende del ambiente. Lo que sí, a través de esa temperatura del ambiente podemos llegar a controlar lo que sería la temperatura del grano o favorecer una baja temperatura del grano. Pero mientras tanto, son dos variables que dependemos mucho de la zona donde estemos y de la capacidad como operario para poder manejar esta variable. Bueno, temperatura del medio. Sí, Permiso, eso, o sea, el factor de temperatura uno intenta controlar para evitar en lo mínimo posible que el grano respire. O sea, exactamente. respira lo mínimo. Ok, Que el grano se caliente y respire más. ok, ok. Porque ahora ¿Hay, vamos. hay una temperatura máxima y mínima que se maneja? Sí, ahora la vamos a ver. Ah, ok, ok. Sí. Perdón. Es como la temperatura en los granos actúa exactamente como actúa en nosotros las personas, digamos. Somos seres vivos los dos. Digamos, nosotros cuando tenemos mucho calor,
Transpiramos, respiramos más, nos agitamos más. Los granos exactamente lo mismo. Pasa, cuando el grano empieza a tomar temperatura, se empieza a respirar más, por lo tanto se va a humedecer, por lo tanto eso va a generar más temperatura, va a generar más calor, y así sucesivamente. El grano es muy mal conductor de la temperatura. No es como si fuera el agua. Yo agarro agua caliente, agua fría, la mezclo, me queda agua tibia. En medio de los granos no, si yo tengo grano caliente, le echo grano frío, grano caliente, grano frío, no me va a quedar un grano tibio, lo que me van a quedar son capas bien marcadas de diferente temperatura, ya que el grano no gana ni pierde temperatura tan rápido. Y ahí tengo un problema. Normalmente en el granel, en la conservación, yo tengo un silo, ¿no? Este es el silo, acá tengo grano. Si yo llego a tener un foco de calentamiento acá de grano, este foco de calentamiento no se va a intentar enfriar tan rápidamente. Lo que va a pasar que lo de afuera va a empezar a extender la temperatura, va a empezar a calentar los granos de al lado, y en el centro de este foco se me va a entrar a calentar más todavía, va a generar más calor y va a generar todavía que ese calor se espanta más. Por lo tanto, si tengo un foco de calor es muy importante controlarlo, ya que ese foco de calor no se va a enfriar, sino que va a tender a ganar siempre temperatura. Es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de la conservación. Que el grano caliente no tiende a enfriarse, sino que tiende a lo contrario a calentarse más todavía, a tomar más temperatura, y esto me crea problemas de disuniformidad de temperatura, o sea que me quedan dos temperaturas diferentes en el grano, zona fría y zonas calientes, y eso hace la zona fría y zona caliente por densidad del aire. El aire caliente tiende a subir, el aire frío tiende a bajar. Lo que hace esto me genera corrientes de aire internas en el granel, y también esas corrientes de aire me van a generar diferentes humedad, como ya lo vamos a ver en el próximo tema, diferentes tipos de humedad, y también me va a entrar a migrar la humedad y me va a crear foco de granos húmedos, y es todo un gran problema en la conservación. Son dos grandes variables que tenemos que tener en cuenta en la conservación, es humedad y temperatura, porque si aumento la temperatura, el grano respira más rápido, por lo tanto me va a segregar más dióxido de carbono, me va a segregar más agua, y a estar el grano al respirar más me libera más cantidad de agua, esa cantidad de agua me humedece el grano, y esa humedad me ablanda la membrana. Es como cualquier grano, si yo pongo un grano en agua, se ablanda. En este caso pasa lo mismo, me ablanda la membrana del grano, la hace más permeable al oxígeno y me va a generar que ese grano me respire más y a la vez que me levante más temperatura. ¿Viste cómo están enganchados a humedad y temperatura? Cómo no son inseparables realmente. Va una de la mano de la otra siempre. No sé si entendiste ese concepto. Sí, 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 está bastante interesante. Bueno, Eh, eh, Hay una interrelación importante en estas dos variables y es bueno entenderla bien para luego ver cómo controlar, ¿verdad? Cómo afecta uno y otro. claro, exactamente, porque si yo elevo la temperatura a mayor temperatura, va a haber mayor humedad, y a mayor humedad va a haber mayor temperatura. Siempre van de las manos, porque esto tiene que ver mucho con la respiración. Como te dije recién, el grano a mayor temperatura respira más, me humedece, y la humedad, a mayor humedad del grano, también se me hace más permeable la capa del grano y me respira más y me crea mayor temperatura. Además, la humedad, como ya vamos a ver más adelante, está muy relacionada con lo que es el desarrollo de microorganismos. Entendido, clarísimo. Bueno, acá tenemos humedades de equilibrio, su efecto, ¿no? Por ejemplo, temperatura, efecto del almacenaje. Vamos a arrancar por la temperatura óptima de almacenamiento, que es menos de 15 grados centígrados. Con 15 grados centígrados o menor, viene bárbaro la temperatura de almacenamiento, porque con 15 grados el ritmo de respiración es bajo, los insectos
prácticamente es temperatura, bueno, es temperatura de invierno acá en Argentina, digamos, no hay insectos, no hay plagas que estén activas, entonces eso favorece todo a la conservación del grano. Por supuesto, mientras menor sea la temperatura, mejor va a ser la conservación. De 15 grados para abajo ya es una muy buena conservación. Si yo tengo entre 26 y 30 grados centígrados, empiezo a tener problemas. ¿Por qué? Es la temperatura de máximo desarrollo de los insectos y este insecto estar a pleno, lo que me hacen, me consumen el grano. Por lo tanto voy a tener pérdida de grano. Además, también entre 26 y 35 grados centígrados es la temperatura de desarrollo máximo de los hongos y de algunas bacterias. Por lo tanto, voy a tener microorganismos también degradándome los granos. Entre 32 y 35, los granos ya empiezan a incrementar la respiración y esto me degrada rápidamente y encima me los calienta más. A medida que más respiran, más temperatura tengo. Entre los 40 y 44 grados centígrados pierden la capacidad de germinar, o sea que esos granos ya no me sirven más como semilla. En lo que es un acopio normal, que es la venta de grano, cuando lo seco por encima de esta temperatura, o sea, ese grano ya no me va a servir más para semilla una vez que pasó por el acopio. Pero si yo lo quiero secar para semilla, tiene que ser a una temperatura muy baja. Y después, entre los 55 y 65 grados centígrados, los granos empiezan a arder. O sea, se empiezan a cocinar, hablando no coloquialmente, digamos, en una forma vulgar, se empezarían a cocinar. Las proteínas se empiezan a aglutinar, se empiezan a descomponer, los aceites se empiezan a acidificar y también se empiezan a aglutinar, a descomponer, digamos, los carbohidratos. Por lo tanto, ese grano pierde mucho valor eh, nutritivo. Que es lo que no quiero. Si yo quiero tener grano es para nutrir ya sea a las personas o a los animales el día de mañana. Y este grano, normalmente los granos ardidos, quedan de color marrón oscuro a negro. ¿Estamos más o menos con las temperaturas estas? Sí, sí, la pregunta que tengo es, viendo el clima que tenemos en Paraguay, o sea, en Paraguay las temperaturas en primavera, verano son altas, hay lugares que llegamos a los 40 grados centígrados, un promedio de 30 grados en casi todo el año. Y en parte del invierno seguramente tenemos a lo sumo 7 días donde llegamos a menos de 5 grados, ¿verdad? Hay raras veces que llegamos a los 0 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una infraestructura, un almacén o un depósito eh, puede mantenerse en este de menos 15 grados centígrados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando viajo veo estos silos, todos de chapa, y me imagino que va a ser muy complicado mantener este rango de temperatura, ¿verdad? Claro, a 15 grados centígrados, por ahí en el invierno si llegás, como te dije, es muy mal conductor de calor, puede tirar un poco. Si no, hoy en día hay aire acondicionado. Son aire acondicionados gigantes, del tamaño de un container, que se conectan a los hilos, se los baja hasta 5 grados centígrados, luego se deja subir hasta los 15, 17, 18 grados, se le vuelve a conectar el aire, se le vuelve a bajar y así sucesivamente para controlar las temperaturas. Es muy común que entre la zona de los dos trópicos, en eso el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, digamos que sería la zona tropical, ustedes están ubicados ahí, es muy común que se usen estos equipos de aire acondicionado para bajar la temperatura del grano y poder mantener un grano durante todo el año. Ok, ok. Y me imagino que no ha de ser nada barato, nada accesible también estos equipos, ¿verdad? Claro, no son nada económico, pero al precio del grano conviene.
Digamos, Ok, ok. muchas veces tenés que ver, relacionar costo-beneficio. Y en Sí. este caso, el beneficio es mucho mayor que el costo del uso del aire. Y existe a este rango de temperatura que hay en Paraguay, que promediamos en Paraguay, pero sobre todo en los momentos calurosos, ¿verdad? ¿Existe otra técnica que por lo menos, no a 15 me imagino, ¿verdad? Pero que te dé buen resultado en mantener la temperatura? ¿Existe otra técnica? ¿Cuál Bueno, es la otra técnica eficiente, digamos, aparte del aire acondicionado? la otra técnica es los hilos subterráneos. Digamos, son silos que su mayor parte son de hormigón armado, o sea, de cemento, se encuentran por debajo de la tierra y ya ahí es mucho más fácil la conservación del grano abajo de 15 grados centígrados. Lo complicado de eso muchas veces son las napas freáticas, el agua subterránea que tenés y la altura, más que nada las napas, las filtraciones de agua subterránea. Pero eso sería otro de las técnicas eficientes para mantenerlo a menos 15 grados centígrados. Ok, ok. Eso serían otro que se utilizan. Pero en contra, lo que tienen los silos esto, que es manejo eficiente de... Eso va muy relacionado con manejo eficiente de planta de acopio, es que es muy difícil el llenado y muy difícil el vaciado. Sí son buenos para lugares tropicales, donde el grano tiende a levantar mucha temperatura, en cambio, en parte subterránea se mantiene mucho mejor, mientras no tenga problemas de filtraciones de agua. Digamos. Eso sería otro método de conservación. Distinto almacenamiento, distinto método de conservación, pero en los silos de chapa aéreo, como vos me describís los que ve, normalmente la única forma es o airear de noche, que la temperatura baja, para bajar lo más posible la temperatura del grano, y durante el día no airear, y luego hacer ciclos solamente de noche, en la hora más fría, airear en ese momento, que lo vamos a ver más adelante, el proceso de aireación. Y lo otro que queda, si no, es conectar el aire acondicionado del grano para que ese aire me enfríe el granel. ¿Estamos hasta ahí? Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Bien. Humedad del grano. La humedad, más que nada, vamos a hablar de humedad relativa y humedad propia del grano. La humedad relativa es la humedad del aire y es el porcentaje de agua que puede obtener el aire, ¿no? El aire, normalmente el que respiramos, está compuesto por oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Esos son los 4 gases más comunes dentro del aire. La humedad relativa hace referencia a qué porcentaje de agua puede tener el aire a cierta temperatura antes que empiece a precipitar, o sea, antes que llegue al punto de neblina, ¿no? Antes que empiece a humedecer todo. Por ejemplo, acá vamos a ver, acá hay una tablita que es cantidad de vapor, saturación del aire. Eso es la cantidad de gramos de agua máximo que puede tener el aire a cierta temperatura. A 0 grados centígrados puede contener 3,8 gramos por metros cúbicos de agua el aire. Si tiene más de esa cantidad de agua, empieza a precipitar y empieza a humedecer el material. Eso lo empieza a ver como si fuera neblina, bruma. No sé si me entendés. Sí, Niebla. sí, Como sí, niebla. entiendo. Sí, sí, como una niebla que es medio húmeda, se siente a la piel, ¿verdad? Claro, exactamente. La niebla es eso. Medio fría, húmeda, sí. Sí, la niebla es exactamente eso. Cuando hay más humedad en el aire que pasó la cantidad de saturación, o sea que no, que hay mucha más humedad en el aire de lo que puede contener a esa temperatura. Ahí se forma la niebla.
¿no? Y esto de la humedad relativa es igual. Sería la cantidad, el vapor de saturación, la cantidad que puede tener, sería el punto antes de que llegue a la niebla, y siempre se da en porcentaje. Esto quiere decir, se compara la cantidad de humedad que tiene realmente el aire en ese momento con la que podría llegar a tener. Y ahí me da la humedad relativa. Muchas veces los servicios meteorológicos dicen humedad relativa tanto por ciento, ¿no? Quiere decir que tiene un porcentaje de la cantidad de vapor de saturación antes de ese punto de neblina. ¿Se entiende ese concepto? Sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, es muy importante esto, no en sí la humedad, no en sí entender el concepto, sino saber que a mayor humedad relativa el grano empieza a ganar humedad. Yo, por ejemplo, si tengo grano adentro de un silo y lo quiero airear y tengo una humedad relativa del 90%, si yo le meto aire con esa humedad relativa, lo que voy a hacer, voy a estar humedeciendo mi grano. Y yo no quiero humedecer mi grano. O sea que voy a tener que voy a empezar a causarle un problema. En vez de favorecer un problema. Por eso es muy importante la humedad, más que nada, todo acopio o toda planta que maneje acondicionamiento de grano tendría que tener su propio instrumento meteorológico, el cual mida temperatura y humedad relativa, más que nada. Porque a través de estos aparatos, saber si puedo airear o no mi grano. Ok, consultita. ¿Y qué hacer cuando, bueno, ponete que el predio, la infraestructura cuenta con el equipo para medir la humedad relativa y te estás dando cuenta que no sé, o sea, que está aumentando esta humedad? ¿Qué acción se hace para controlar eso y que no repercuta en los granos? Bueno, Sí, la humedad relativa no la puedo controlar porque es netamente climática. Digamos, dependo del clima de la zona. Lo que puedo hacer yo es no airear el grano para no meter esa humedad dentro del granel. Porque el grano, vos si viste los silos de chapa, normalmente son bastante herméticos. Y para airear, o sea, para que corra aire, para cambiar el aire intergranario, hay unos motores como vamos a ver más adelante. Estos motores meten aire dentro del grano para enfriarlo, para unificar temperatura, para unificar humedad, para un montón de cosas. Se suele insuflar aire. Y en este caso, si yo tengo muy alta la humedad relativa, no lo utilizo. Cosa de no estar afectando mi grano. Normalmente la humedad relativa es por hora, no es que está todo el día con una alta humedad relativa, sino que es un determinado tiempo. En ese tiempo, en esa ventana, que la humedad relativa es muy alta, normalmente mayor a 75 ya no se recomienda, se corta la aireación y se deja el granel como estaba. ¿Se entendió? sí, mayor a 35, entonces ya sería como un punto de alerta. Exactamente, la humedad relativa a partir de 75% de humedad relativa ya no se debería airear. Ya no se tendría que estar metiendo aire dentro del grano a esta humedad y controlar que el grano tampoco tenga mayor que esta humedad relativa. Eso sería Entendido. lo ideal. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo calcular la humedad relativa. Digamos, no es difícil. Acá te dice si hay 7,375 gramos de vapor de agua por cada metro cúbico y la temperatura es de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados, voy a la tablita anterior. Miro, puede contener hasta 14,750 gramos por metros cúbicos. La humedad relativa es sacar porcentaje, o sea, hago lo que tengo por lo que podría llegar a tener por 100 y me da que puedo llegar que esa humedad relativa es 50%, ¿no? Es una forma de sacarla prácticamente que no se hace así hoy en día, que normalmente hoy en día están los instrumentos para medir humedad relativa. Está el picómetro, que mide diferencia de presión, y ahí miro y me da la humedad relativa.
y después tengo el piscómetro, el hidrómetro, también son otro aparato que normalmente se colocan y a través de diferentes presiones graduadas que tienen, me dan el contenido de humedad relativa del grano, del aire. ¿Se entendió? Sí, sí, entendido. Y, o sea, una de las causas en que pueda ganar humedad mis granos almacenados puede estar relacionado a la humedad relativa, ¿verdad? Eh, Exactamente. eh, esos granos, digamos, estamos hablando de granos almacenados, pero hay posibilidad que los granos ganen humedad en la entrada, digamos, cuando apenas yo reciba el producto, digamos, a cierta temperatura. ¿Hay posibilidad que ese grano gane inmediatamente humedad o lleva un tiempo para ganar humedad? No, lleva un tiempo. Nada en los granos es inmediato. Tanto la ganancia de humedad como la ganancia de temperatura. Naturalmente, no estoy hablando de un secado, ¿cierto? Ok. Normalmente lleva un tiempo prolongado de ganancia de humedad. El grano, lo que sí, en el acopio, en las plantas, te pueden llegar húmedo desde la cosecha, que se haya cosechado húmedo el grano, ¿no? Y después en la planta, por un mal manejo, puede ser que se empiece a humedecer, que no debería. Pero puede haber que haya un mal manejo en la planta, que el grano ese se humedezca. Pero en sí el grano no es que de un día va a tener 7% de humedad y lo va al otro día, tiene 14. No es así, va a ir ganando de a poquito esa humedad, a no ser que lo regué. Ok, Pero así o sea, por condiciones naturales es imposible que el grano gane humedad así, digamos, rápidamente. O sea, eso se da gradual y en ciertas condiciones. gradual y en ciertas condiciones. Hay que tener en cuenta que si la temperatura es muy alta, este grano va a tender a ganar humedad más rápidamente. Porque viste que te dije que siempre los dos factores iban de la mano. A más temperatura es más fácil que el grano levante humedad, que agarre humedad. Si el grano está frío y seco, muy difícilmente va a ganar humedad ese grano. Por eso siempre tenés que tener en cuenta las dos cosas, humedad y temperatura. Siempre una de las otras, siempre van de la mano, digamos. Ok, ok, clarísimo. Por eso. Bueno, acá luego tenemos contenido de agua de los granos, ¿no? ¿Cómo está el agua dentro de los granos? El agua puede ser de constitución, interna, capilar y superficial. Vamos a hacer un granito de soja, porque es más fácil dibujar, ¿no? Tengo el granito de soja que es circular. Tengo agua absorbida vinculada químicamente. Esta agua normalmente está adherida químicamente a otras moléculas del grano. Por lo tanto, esta agua es irreversible y normalmente comprende entre el 0 y el 4% de la humedad total del grano, que sería una humedad normal. Esa humedad se debe a la constitución propia del grano, que tiene agua. Luego, moléculas de agua, perdón. Luego tengo el agua interna, que es el agua absorbida. Rodea ciertas partículas del grano, normalmente se encuentran en la parte interior del grano, cerca del centro de este grano, y están solamente adheridas superficialmente y puede ser liberada esa agua. O sea que está en estado no solvente, o sea que no está enlazada químicamente y normalmente va entre el 5 y el 13% de la humedad total. Agua capilar. El agua capilar normalmente se debe a que el grano, por más que nosotros no lo veamos, por debajo de la piel del tegumento tiene unos pequeños capilares, unos pequeños pelitos, tubitos, que van de lado a lado del grano, y ahí adentro suele haber concentración de agua. Esta agua capilar es de fácil
liberación y normalmente comprende la humedad de cuando el grano tiene entre 13 y 27% de humedad. Eso estamos hablando de humedad de la cosecha o humedad de almacenamiento cuando llegan a esa cantidad de humedad. Y luego tenemos agua superficial, que puede llegar hasta el 27%, que es cuando el agua solamente se encuentra por sobre el tegumento y también el agua más fácil de liberar. Por lo tanto, siempre de abajo hacia arriba, lo de más fácil liberación a lo que no se libera, que es el agua de constitución. Eso es muy importante porque después lo vamos a ver un poquito más en el tema del secado, cómo funciona el secado y esta, agua cómo interfiere. Por ejemplo, el agua de liberación solamente con aire caliente y de baja humedad relativa ya me la extrae igual que el agua capilar. El agua interna, que sea el agua absorbida ya, tengo que hacer un poco más intenso el secado durante más tiempo y por ahí en varias etapas para poder liberar esa agua. El MEDE, la superficial y la capilar, se puede liberar en el primer paso, que es lo que a mí me interesa como conservador, ya que los granos normalmente tienen una humedad de conservación, los cereales un promedio del 15%, la soja tiene 13,5% de humedad y las oleaginosas, que son las que contienen aceite, contienen aproximadamente un 10% de humedad, un promedio, ¿no? Por eso me importa más o menos, esa sería la humedad de conservación de los diferentes tipos de grano. Ya con el liberar el agua superficial y el capilar, ya ese grano estaría apto para un largo, eh, para una larga conservación, ¿no? Por lo menos de 6 meses. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, una consulta, pero ¿es posible que, digamos, lleguemos a un mal manejo y perdamos estas 4 instancias de agua o nunca se da el caso? No, normalmente cuando se da un mal manejo de humedad, el grano se entra a fermentar y a podrir. Lo que perdemos es el grano directamente. Ok, ok, entonces lo que sería a controlar sería la capilar y o sea, al revés, la superficial y la capilar, ¿verdad? Exactamente, esa sería la humedad a controlar y la de más fácil extracción que hay. Ok, ok. Bueno, después, bueno, eso sería sobre la humedad del grano. Humedad en equilibrio, la desorción ocurre cuando el grano pierde más agua de la que gana. Esta normalmente pasa a la desorción, que se va a secar, mi grano. Normalmente el grano decimos que tiene 13% de humedad, pero no es que tiene 13% de humedad, acá tiene el grano y tiene siempre la misma cantidad de agua. ¿Qué hace? El grano entra en equilibrio, libera y absorbe agua constantemente el grano. La desorción ocurre cuando es mucho mayor esa liberación de agua que la absorción, o sea que el agua que toma, o sea que el grano va a tender a bajar la humedad y a estar lo que se llama a secarse. O sea, a empezar a secar el grano, va a perder humedad. Después tenemos la absorción, que esto normalmente ocurre, bueno, esto ocurre cuando la humedad relativa es menor al 75%. La absorción es que el grano es al revés que el anterior, el grano gana más agua de la que libera, y esto ocurre cuando la humedad relativa es mayor al 75% y en equilibrio, o sea que el grano gana y libera agua en la misma cantidad. Esto ocurre cuando aproximadamente es de la humedad relativa desde el 75% clavado, digamos. Va a ganar y a perder agua en la misma proporción. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Quiero lograr un equilibrio higroscópico, o sea que mi grano gane y pierda la misma cantidad de agua para siempre obtener el grano en la misma cantidad de humedad. ¿Estamos? Sí, 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 perfecto, perfecto. Bueno,
Y acá entramos ya a la parte de condiciones de cosecha y manipuleo. Tenemos la cosecha, que esto, a diferencia de los dos anteriores, esto sí ya lo puedo controlar. Yo ya como operario, ya puedo, o como el humano, ya puede interferir en estas condiciones. La cosecha es muy importante, lo que es el manipuleo, la cosecha en sí, el estadio de la planta, tiene que ver todo eso antes en sí de la cosecha del grano. Para ver, por ejemplo, lo que tenemos que controlar en la cosecha muchas veces es el daño mecánico. Como te expliqué antes, si el grano se fisura, aparte de atacarlo los microorganismos, también respiran más intensamente, captan con mayor facilidad humedad del medio y facilitan el desarrollo de microorganismos. Eso cuando el grano está fisurado, o sea que no esté sano. ¿Cómo evito ese daño mecánico? Y controlo velocidad del cilindro, que sería la parte de la cosechadora que va adelante, que rota. Perdón, la velocidad del cilindro no, la velocidad del cilindro está en la parte de trilla. Vamos a intentar dibujar una cosechadora. Tengo normalmente el rodillo, que está adherido, por debajo está la plataforma, ¿no? Acá está el rodillo. La plataforma, acá al medio hay normalmente un tornillo sin fin, un helicoidal, chimango, una rosca que sube todo lo que va recogiendo, que sería la paja. Y acá tenemos el sistema de trilla normal, propiamente dicho, que normalmente está compuesto de una rejilla cóncava que se denomina cóncavo. Esto sería el cóncavo, y tiene por encima un rodillo. Este rodillo gira presionando esta paja contra el cilindro, contra el cóncavo, que sería la rejilla, que me va liberando el grano. Eso se denomina trilla. Realmente, la trilla ocurre acá. Si este cilindro gira muy rápido, me va a hacer que golpee muy rápido mi grano contra el cóncavo y se me vaya quebrando. También es importante la luz entre este cilindro y este rodillo. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así, rodillo y cilindro. Si esta luz es muy finita y mi grano es grande, me lo va a quebrar. Y si esta luz es grande y mi grano es chiquito, la trilla va a ser deficiente, o sea, voy a perder grano en el momento de la cosecha. Eso es lo que tiene que ver más que nada con el daño mecánico en los granos. Después la velocidad de corte y molinete afectan, pero no tanto, sino lo que más afecta al grano quebrado, se denomina grano quebrado, es la velocidad del cilindro y la luz entre el cilindro y el cóncavo. ¿Estamos hasta ahí? Ok, o sea, este daño mecánico se da en el campo entonces, con el equipo del productor. Exactamente. Este daño mecánico, siempre lo que estamos hablando de ahí hacia arriba, se daba en el campo, no Okay. en el acopio. Ahora sí, en el Okay. manipuleo vemos los propios daños del acopio. Ok, está bien. Más que nada en el manipuleo, ya cuando está dentro del acopio, lo que tenemos que tener cuidado son los medios de transporte. Tenemos el tornillo helicoidales, que sería la hélice enroscada, ¿no? Ese para transportar grano. A ver, tornillo sin fin de grano, vamos a poner así. De grano, acá están. Esto normalmente viene así dentro de caja y es por donde se transporta el grano. Si este tornillo sin fin está muy flojo o está muy desgastado,
me entra a quebrar el grano. Y eso lo que yo tengo que evitar es que este tornillo sin fin se me desgaste, ya que me rompería mucho el grano. Eso es la importancia de mantener un tornillo sin fin y el mantenimiento de esto en buenas condiciones. Después, lo que tenemos también que tener en cuenta, si no tenemos sin fin, muchas veces tenemos Redler. El Redler son como cadenas. Acá están, no sé si lo vas a ver bien acá. El Redler es como un sistema de cadena, el cual el grano entra y va siendo empujado por este de un lado hacia otro. No sé por qué tengo Redler y me sale de mezcla. Este sería un sistema de relé de grano, el cual gira y me va arrastrando el grano contra el fondo de la chapa. También esto lo tengo que tener en buenas condiciones, este sistema de cadena de Redler, para un mejor manipuleo de grano. ¿Entendiste más o menos hasta ahí? Sí, 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 perfecto, perfecto. Bueno, a ver, unidad 2, acá está el manipuleo, el Redler. Después, bueno, tiene que ver mucho el secado, de no secar bruscamente el grano, no pasarlo sobre la temperatura máxima de secado, ya que fisura el grano, lo puedo llegar a dejar quebradizo, va a perder propiedades nutritivas este grano. Todo eso tengo que evitar que ocurra a futuro. O sea que tengo que mantener todo esto en óptimas condiciones. Después también existe una velocidad máxima que no es conveniente superar. Más que nada, esta velocidad máxima habla de la velocidad de caída del grano. Cuando el grano está en caída libre, por ejemplo, bueno, tengo la planta, tengo un silo, tengo otro silo, y al medio normalmente se encuentra lo que se denomina noria. Acá abajo el grano tiene salida, una caída, acá también va lo que es el pozo de noria y esto eleva el grano y acá tiene varias salidas esta noria, varias salidas de grano. A ver, planta de acopio, acá está, esto acá, me viene bárbara esta foto. Mira, esto acá tengo un silo, otro silo, una noria en el medio. ¿Lo ve ahí? ¿A la foto? Sí, sí, lo estoy viendo súper bien. Bueno, ahí tengo esto acá arriba. Te lo muestro, esta parte de acá circular que es como un cono y tiene varias salidas. Se denomina cabezal de noria o distribuidor de la noria. Esta, lo que se ve por el medio que va hacia abajo de la noria. Y tenemos todas estas caídas que pueden ir. Acá va una carga de camiones, por lo visto. Después puede ir otra a una secadora. Acá no tiene secadora, pero podría ir a una secadora. O a diferentes silos. Acá, cuando hace referencia a las caídas, tiene que ver mucho con el ángulo que se forma, el ángulo de caída. No lo puedo dibujar acá el ángulo de caída, pero tiene que ver con el ángulo recto que viene, el ángulo que me forma el caño hacia abajo, digamos, a la cabeza de noria. Este es el caño que sobresale, ¿no? Con este ángulo acá, yo tiro la recta acá, con este ángulo tiene que ver el ángulo de caída. Si este ángulo de caída es muy recto, muy hacia abajo derecho, y no tengo nada como para contener ese grano, me va a levantar a alta velocidad y cuando el grano golpee contra otro grano o contra el suelo, se me va a entrar a fisurar. Por eso es muy importante controlar la velocidad de caída máxima de los granos, y esto tiene que ver mucho con lo que es el ángulo de reposo de los granos. El ángulo de reposo, para explicártelo rápidamente, te lo tengo que explicar porque viene la fluidez ahora. Después, el ángulo de reposo. Si yo tiro grano, tengo un balde con grano y lo tiro, ponele que el girasol me haga esta forma así, ¿no? Me queda bien picudo el girasol. La soja, a ser redondita,
lisa, me va a quedar de esta forma, chatita, la montaña, y más vale ancha. Y el girasol, el maíz, ponele, va a estar en un punto intermedio entre el girasol y la soja. Lo que se ve acá son los diferentes ángulos de reposo. Los ángulos de caída máxima tiene que ver con esto, que es grano seco, excepto girasol, se hace de 35 grados, o sea, cuando vos tenés la caída, la salida, tenés la noria, la salida de los tubos, este ángulo acá máximo tiene que ser de 35 grados, tiene que andar rondando. Entre 35 y 45, si yo voy a trabajar hasta 45, si voy a trabajar con grano húmedo y girasol seco, y 60 grados si voy a trabajar con girasol húmedo o arroz húmedo. No sé si entendiste. Sí, entendí. Lo del ángulo de reposo sería entonces el cono El que cono. se va formando con la acumulación del grano que está viniendo de arriba. Exacto. Y sí, eso es lo que sería, ¿verdad? Muy Y bien. el ángulo es importante. Mira, yo no lo tenía eso, ¿verdad? Cómo puede repercutir en mantener los granos íntegros. Claro, Porque, exactamente. sí, ok. Y decime, ¿hay equipos, esta noria, hay equipos que te regulan el grado de inclinación en base a cómo estás recibiendo el grano en humedad o eso no existe? No, normalmente lo que se puede hacer, se le ponen unos adaptadores. A ver si tengo alguna foto acá. Vamos a ver en recibo y almacenamiento. No, perdón, esta no. Recibo, internet útil de trabajo, procedimiento. Creo que lo tengo acá. Te muestro el otro apunte que tengo. Acá están. Lo que se puede hacer, se pone en instrumentos, ¿no? Que son codos de choque, que se le denominan, que son codos que sobrepasan una parte. Vos fíjate acá viene el codo, sobrepasa hacia abajo y vuelve a subir. Este codo de choque lo que hace que la parte inferior, no sé, vamos a hacerlo más grande, ahí está, no sé si lo ve el codo de choque acá. Esto acá sería. Sí, sí, sí. Sí, es como Bueno, el de las tuberías, digamos, de agua, similar. claro, exactamente. Mm. Lo que hace que este codo de choque acá se me llene de grano, entonces el grano venga, golpee contra el grano y caiga. Por lo tanto, no va a ser tan brusco el golpe como si fuera contra la chapa. Aparte de quebrarme el grano normalmente es muy corrosivo y me termina rompiendo todos estos conos de golpe. Acá tenemos también otro amortiguador tipo L, que viene el grano, golpea, cae y sigue a una menor velocidad. Esto acá también es el amortiguador, directamente viene el grano cayendo, se abre, el grano acá se dispersa y vuelve a caer a una menor velocidad. Esos son los otros implementos que se le pueden poner. Normalmente en un acopio se utilizan mucho los amortiguadores, los codos de choque en forma así o en forma de L como acá, para evitar esa velocidad. ¿Entendiste? Sí, 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 entendí, está claro. Bueno. Bueno, y los depósitos lo que más importa que deben tener, los silos, ¿no? Que deben ser sólidos, que no se rompan, impermeables, que no dejen pasar agua, porque es importante mantener el grano seco, y facilidad para el muestreo y seguimiento de la muestra. O sea que tengan compuerta o algo donde yo pueda extraer muestra cada tanto para poder sacar. Y bueno, y el acondicionamiento de lo que ya te estuve hablando, más que nada el buen manejo de la aireación, airear cuando no tenga mucha humedad relativa, el secado que sea a una humedad adecuada, a una temperatura adecuada, perdón, que no sea muy brusco para no romper el grano ni cocinarlo. Eso sería lo más importante.
¿Estamos ahí? Sí, sí, estamos. Bueno, y vamos ahora a las variables física de los granos. Ya con eso terminaríamos la variable del, del medio. Ahora las propias variables del grano. Una de las más importantes es la porosidad. ¿Qué sería la porosidad? Sería el espacio de aire que queda intergranario, o sea, entre grano. Cuando yo tengo los granos no son uniformes, sino que tienden a ser desuniformes y se entran a amontonar de esta manera, ¿no? Todo el espacio que me queda sin llenar, este espacio acá intergranario, se denomina porosidad. Y es muy importante tener una alta porosidad, ya que una buena porosidad me va a facilitar una mejor aireación y una menos compactación del grano, ya que me facilita la aireación es muy importante porque yo al momento de airear ese grano voy a poder unificar temperatura, voy a poder mantener una buena temperatura y voy a poder unificar o eliminar humedad excedente igual que el calor. Por eso siempre esta porosidad la tengo que tener al máximo posible. Digamos, hoy en día normalmente la porosidad ya no existe más, el trasile antes se trasilaba cuando no había aireación, ahora con los sistemas de aireaciones se evita el trasile, que tenía que ser un gasto energético mucho mayor y además un costo logístico mayor, porque vos para trasilar tenía que tener un silo vacío para poder trasilar un silo casi lleno de ese vacío. Hoy en día con aireación todo esto ya no se hace más prácticamente el trasile. En la porosidad tiene esta propiedad, digamos, el espacio intergranario. Normalmente tiene entre 35 y 40%, dependiendo del grano. Mientras más grande sea el grano, como el grano de maíz, tiene más porosidad, entre un 40% prácticamente. En cambio, un grano mucho más chiquito y uniforme, como el trigo, por ejemplo, tiene una menor porosidad, el 30% aproximadamente. Por lo tanto, me va a dificultar un poco la aireación. Todo esto lo tengo que tener en cuenta en cuenta la porosidad. La porosidad es afectada por el tamaño, forma y característica de los granos, ya sea la superficie, si es rugoso, si es liso, si es rectangular, si es redondo. Todo eso me va a afectar. También lo que más me afecta la porosidad y que me la disminuye mucho es la materia extraña, o sea, la impureza. Todo lo que tenga que ver impureza que me levante la materia extraña, yo no quiero, ya que me va a dificultar, me va a reducir esta porosidad y luego me va a dificultar la buena aireación y conservación de los granos. Bueno, acá te enseñan a calcular el peso específico o porosidad de los granos. No es necesario que te aprenda la fórmula de esa memoria o que la haga. Normalmente hay un método práctico muy útil para determinar porosidad de los granos, que es agarrar un cubo graduado, ponerle granos o tolueno. Normalmente se utiliza tolueno ya que es un material orgánico, es un líquido y no es absorbido por el grano, por lo tanto no interactúa con el grano y se llena de grano hasta cierto nivel. Y por desplazamiento de volumen se mide cuál es esa porosidad. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, esta porosidad la determina el grano, entonces, o sea, Exactamente. Lo que más me sí, importa de esto es el grano, la determina el grano, más que nada el
En inicio pensaba que era el almacén, el depósito, pero después, conforme ibas avanzando, entendí que era el grano, te da esa condición. Claro, el grano, porque en la forma del grano, todo eso, es lo que me va a dar la porosidad, ¿no? Bueno, vos pones porosidad de grano y te salte todo lleno en dermatología, nada que ver. Porosidad química, tipo de porosidad, porosidad del suelo. Bueno, porosidad química, más o menos, a ver si. Acá está. Sería esto la porosidad, ¿no? Imagínate que los puntos negros son los granos y las partes celeste sería el espacio intergranario libre. Ahí a donde corre el aire. Y a eso se le denomina porosidad. Mientras más espacio libre tenga, mayor porosidad va a tener. ¿Es bueno para la conservación? Sí. Lo malo que me ocupa espacio y me va a bajar la cantidad de kilogramos que pueda almacenar. Pero es mejor que tenga porosidad ya que me va a facilitar la conservación de mi grano. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, 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 Otro, estamos, la estamos. fluidez, ¿no? Que es como vos dijiste hoy, que la fluidez es relacionada con el ángulo de reposo, que es cuando vos tirás grano que te forma el codo, el ángulo que toma. Esa es la fluidez. Normalmente fluidez porque se denomina, porque empieza a formar este grano y todo el grano que caiga de acá, arriba del más, va a empezar a correr hacia abajo como si fuera un líquido, ¿no? Es cuando el grano se empieza a comportar como líquido, que empieza a fluir uno arriba del otro. Eso sería la fluidez. Y este es el ángulo de reposo. El ángulo de reposo es más o menos parecido a lo que hablamos hoy, más o menos ángulo de reposo es igual a 30 cuando están los granos secos, el ángulo de reposo cuando están húmedos es de 45 grados para granos húmedos y girasol seco, y el ángulo de reposo para girasol húmedo o arroz húmedo es aproximadamente de 60 grados. O sea, un grado seco va a tener esto acá que aproximadamente tiene 30 grados. Un grano húmedo va a tener aproximadamente 45 grados de el ángulo, y el girasol húmedo ya va a ser más recto y va a tener un ángulo de 60 grados. Más o menos entendiste, eso sería la fluidez, el ángulo que junta esto. La fluidez se ve afectada por la forma del grano, ¿no? Si el grano es redondo y liso, va a correr mucho más rápido uno arriba del otro, por ejemplo la soja, que si es un grano arrugado y desuniforme. Por ejemplo el girasol. El girasol, si vos lo tocas, tiene una superficie áspera, no es lisa, no es suave, y además es muy desuniforme el grano y eso va a tender a quedar trabado. Por lo tanto, me aumenta la cantidad del ángulo. En vez de las hojas ser redonda y lisa, tiende a bajar ese ángulo de reposo. Y el maíz lo que tiene en favor, que no es un grano muy regular en forma, pero es un grano muy liso, muy suave. Por lo tanto, tiende a correr fácilmente uno sobre el otro. ¿Se entendió la fluidez y qué lo afecta a esa fluidez? Sí, 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 entendí. Y decime, ¿hay posibilidad, por ejemplo, una persona que tenga el ojo bien adiestrado y por decirte está recibiendo soja y por la inclinación del ángulo de reposo, eh, es posible ya identificar que probablemente sus granos están ingresando húmedos? No, es más fácil, te digo la verdad, si lo tocas. El Ah, grano ok, ok. húmedo tiene una consistencia diferente a la mano. Por ejemplo, el maíz. El maíz es un claro caso. Vos agarrás el maíz seco y es maíz. Vos lo tocás y es un grano, no tiene ninguna textura rara. El maíz húmedo, ya con más de 17% de humedad, es como si estuviera agarrando pedacitos de cera, de vela, como pedazo de vela. Te queda esa Entiendo. consistencia sedosa de cera,
de cera en la mano. Y en la soja lo más fácil es morderla. Si se achata el grano, si se aplasta el grano, está húmedo. Si se quiebra, está seco. Y si te rompe un diente, está súper seco. Sí, entiendo. Por Sí, eso, lo más fácil por ahí no es tanto por el ojo, sino es más fácil al tacto o a lo sencillo, a morderlo, al grano. Por ejemplo, el del maíz también. Vos mordés el grano de maíz, si está blandito, está húmedo. Es mucho más fácil que darte cuenta por el ángulo de inclinación. Digamos. entendido, entendido. Bueno. Después tenemos la segregación. La segregación es algo muy común que ocurre en los granos. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la caída de un tubo donde cae el grano, ¿no? Va a empezar a caer el grano. Acá tengo el piso, ¿no? Del silo. Va a caer el grano y se va a empezar a formar la montañita. ¿Cómo se va a empezar a formar esta montañita? El grano más pesado o de mayor peso específico, digámoslo por así decirlo, como el quebrado, me va a quedar en el medio siempre. Y el material más liviano, por volatilidad, se me va a ir a los costados. Y el material más liviano normalmente es materia extraña. Por lo tanto, acá en los costados, en la segregación, me va a quedar materia extraña y grano bueno en el medio y lo más pesado siempre acá en el medio. Se llama segregación porque voy a tener 3 o 4 partes bien marcadas del grano a estar en descarga. ¿Cuál es el problema de esto? Que el material acá al costado, al tener mucho contenido de materia extraña, me va a facilitar que se me humedezca el grano y el crecimiento de microorganismos, y también le van a dar refugio a los insectos, ya que a tener una menor porosidad, como hoy hablamos que la materia extraña baja la porosidad, esta materia extraña va a evitar que lleguen los fumigantes y le va a dar refugio a todas esas clases de insectos y plagas que yo no quiero tener en el grano. O sea que esto yo lo quiero evitar a esta segregación, a esta diferencia de densidades, por así llamarla, del grano. O sea, quiero que me quede un grano uniforme, que la materia extraña no me quede solamente en las puntas, sino que me quede bien distribuida por todo el granel, y que el grano pesado no me quede en el medio, sino que se me distribuya bien por todo el granel. Es muy importante tener en cuenta eso en el momento del llenado de un silo, que no haya segregación dentro del silo este. ¿Cómo puedo evitar esto yo? Y lo más fácil es poner un desparramador. Este aparatito que va colgado, el grano viene, pega en estas paletitas, en esto, lo hace girar y me va a desparramar el grano. O sea, que tengo la salida, tengo el desparramador con sus paletitas y el grano ya no me va a caer más derecho, sino que me va a caer a los costados y de los costados se va a ir tirando hacia el medio y esto va a evitar la segregación del mismo. ¿Se entendió? Sí, sí, entendido. Bueno, bárbaro. Y algo normal que se hacen una vez que se llena el grano, normalmente acá queda con un copete, lo que se hace es el descorazonado del silo, o sea, se vacía un poquito el silo cuando se empieza a vaciar siempre del medio hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Y se me forma esto acá que se me llama copete. Y cuando lo empiezo a vaciar, se me forma el cono invertido. Lo que hago, una vez llenado, vacío un poco el silo y lo dejo a esto chato. Se llama descorazonado. Uno es para mejorar esa segregación, ¿no? Que evitar que todo lo que me quedó en el medio quede concentrado, más que nada lo que quedó abajo, cerca de la toma de descarga. Y también esto se hace muchas veces para facilitar el medio de aireación, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos aireación. Y después tenemos la absorción. ¿Te acordás en el agua cómo era el agua? Que teníamos absorción química, absorción, desorción.
Todo Sí, sí, eso, sí, recuerdo. Sí, bueno, recuerdo. en este caso también ocurre lo mismo con, con los gases. Tenemos la interacción entre los gases. El gas más común que interactúa el grano es el oxígeno en el momento de la respiración. Si nosotros tenemos una absorción, el gas penetra la estructura del grano, o sea, entra dentro del grano, pero luego a través de aireación o un calentamiento, un leve calentamiento del aire, ¿no? Del grano, este gas se agita y se elimina fácilmente. Absorción es cuando el gas es retenido sobre la superficie, o sea, tengo el grano y solamente se me pega en la superficie, que con aireación lo puedo eliminar. Y la absorción química sería el momento de la respiración. Entra el oxígeno, reacciona químicamente y ya pasa a ser parte del grano, y este paso es irreversible. Esos serían los tres tipos de absorción que tienen los granos con los gases. Con los gases, una es absorción y adsorción, que son reversibles, y la absorción química, que es irreversible. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, y acá vamos a las últimas propiedades, que son las propiedades termofísicas, que tiene que ver más que nada cómo se comporta el grano a los cambios de temperatura y a la migración de temperatura y a la migración de humedad intergranaria. La conductividad térmica, como te dije antes, la conductividad térmica del grano es muy, pero muy baja. Ronda los 0,004 calorías por centímetro por segundo. No ronda, no es nada. Ten en cuenta que el agua es uno de los mejores conductividad térmica, que cuando mezclo agua caliente y agua fría me queda al instante agua tibia. En el grano no. Esto me está marcando que el grano, normalmente, a mezclar grano frío y granos calientes, no se me van a estar enfriando ni marcando uno con el otro. Y cómo va a interactuar esta temperatura, esta conductividad térmica con el grano a través del tiempo. Por ejemplo, acá tenemos una tablita. Tenemos la temperatura del aire, que serían los puntos azules, y la temperatura del grano, que serían los puntos rosa. Fíjate que la temperatura de los granos arrancamos prácticamente en 7 grados centígrados y del aire arrancaríamos en unos 3. Y acá tenemos día de almacenamiento, ¿no? A medida que va aumentando los días, la temperatura del aire aumenta hasta llegar a un punto máximo a 180 días. Pero el grano, en 180 días, recién ahí está empezando a aumentar. ¿Por qué? Porque viene con la temperatura atrasada de los días anteriores. O sea, que impacta mucho después esa temperatura en los granos. Más que nada por la diferencia que tiene de la conductividad térmica, ¿no? Es muy mal conductor de calor. Quiere decir esto que el grano no va a ganar ni a perder temperatura tan rápidamente. O sea, si yo arranco de un grano frío, es más normal que ese grano en el tiempo me quede frío a que gane temperatura. Igualmente que si yo cosecho un grano y logro bajarle la temperatura, es difícil que después solamente por la temperatura ambiente me levante temperatura. Va a levantar temperatura si hago un mal manejo, si por ejemplo aireo a las 12 del a las 3 de la tarde, 15 horas que hace mucho calor. Aireo a esa hora, por supuesto, el grano me va a levantar temperatura. Pero si aireo tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la mañana, que normalmente la temperatura más baja, el grano va a prolongar mucho más tiempo frío. ¿Se entendió más o menos ahí la conductividad térmica? Sí, sí, entendido, entendido. Bueno, la difusión térmica. Quiere decir estos granos cómo transmite el cambio de temperatura uno al lado del otro. Y normalmente este cambio de temperatura es muy lento uno al lado del otro. Como te expliqué hoy, cuando yo tengo en un silo grano almacenado y tengo un foco de temperatura, este foco de temperatura por difusividad térmica va a tender a calentar a los granos de al lado, y los granos centrales van a tender a calentarse más todavía, se pueden arder. Es más,
Si yo guardo soja húmeda, con aproximadamente 20% de humedad, en un clima como tenés en el Paraguay, en pleno verano, y si la guardo 20 días, lo que voy a sacar de ahí adentro va a ser carbón, porque se me va a prender fuego. Se levanta muy rápida temperatura hasta llegar a provocar incendios. Por eso es muy importante manejar humedad y temperatura. Por ejemplo, si yo la soja la guardo con 20% de humedad, pero estoy constantemente aireando, evitando que esa humedad que me levante más calor de lo normal, por más que haga 40 grados de centígrado afuera, es mejor airear, porque si no esta soja húmeda me va a levantar por encima de los 40 grados y me va a provocar grandes daños en el grano. ¿Se entendió? Sí, sí, entendido, entendido. Bueno, y la conductividad húmeda es cómo se mueve la humedad a través del granel, a través de las diferentes temperaturas, que está todo relacionado acá. La humedad, como hoy vimos, más que nada está relacionada a la humedad relativa del granel, ¿no? A lo diferente aire. Mientras más frío esté el aire, menos cantidad de agua puede transportar. A más caliente el aire, más cantidad de agua puede transportar. Por ejemplo, acá tenemos dos casos de conductividad húmeda, en el invierno y en el verano. Por ejemplo, en el invierno, normalmente las paredes, el aire exterior, está más frío que el aire interior que está caliente. El grano que está cerca de la pared tiende a enfriarse. Este aire, al estar frío, es más denso, va a caer hacia el fondo, a donde había un poco más de aire, y al centro del grano que está caliente tiende a subir el aire. Y como este aire está caliente, va a tender a arrastrar mayor humedad de lo normal y me va a empezar a humedecer el grano en la parte superior, ya sea directamente o si no este aire caliente sale con humedad, toca la chapa fría del techo, el agua se condensa y me entra a gotear, ¿no? Y ahí me forma lo que se denomina, ese deterioro se denomina copete brotado, porque el grano me va a empezar a brotar. ¿Se entendió? Ok, sí, es como que le estamos dando una condición para que germine o algo así sería. Exactamente, para que el grano germine tiene que cumplirse tres cosas para que el grano se germine. Tiene que haber humedad, tiene que haber temperatura y tiene que haber oxígeno. Si yo tengo temperatura y oxígeno, el grano no se me va a germinar. Mi factor delimitante en este caso, que me va por la conductividad térmica, se me va a humedecer, es la humedad, porque el grano germina cuando tiene por encima del 35% de humedad. Tiene que estar muy húmedo el grano para que germine. Si el grano no llega a esa humedad, se me va a causar otros daños, como se me va a fermentar y luego se me va a podrir, que también se le llaman ardidos a esos daños. Voy a tener esas clases de daños. Si llega a los 35% de humedad, se puede fermentar. Brotar directamente. Ese grano me va a empezar a tirar la plántula y la radícula, o sea, la plantita nueva en el medio del silo. Es como hacer un germinador de poroto. Ok, ok. Bueno, y en el verano ocurre algo parecido con la conductividad, nada más que en este caso es al revés. Las paredes están calientes, el aire caliente sube, el aire central del grano es frío, tiende a bajar. Este aire frío lo que hace, la poca humedad que tenía, me la va a concentrar en la parte inferior del granel. Y esto es más peligroso que esto. Porque esto, de por última, el copete brotado, de por última abro la compuerta, lo paleo y lo saco. En medio del copete brotado abajo, el copete no se va a brotar realmente, sino que se me va a podrir y a fermentar.
el grano ese se me va a entrar a compactar, a quedar todo una sola masa de grano, y el problema de este grano es que me va a tapar la salida, la descarga del silo. Por lo tanto, no voy a poder descargar el silo y voy a tener un mayor inconveniente que si se me hubiese brotado en la parte superior. Por lo tanto, en verano hay que tener mucho cuidado con esto y airear continuamente. ¿Por qué aireamos continuamente? Más que nada en la noche, para unificar temperatura. Que no exista esa diferencia de temperatura de caliente y frío. ¿Se entiende? Ok, ok, sí, clarísimo. Bárbaro. Bueno, acá tenemos conductividad húmeda por las diferentes paredes, ¿no? El sur, nomás, normalmente las paredes sur, en nuestra latitud, ¿no? Que estamos por debajo del Ecuador, la pared sur de los silos siempre es el lado a donde menos da el sol. Por lo tanto, siempre va a estar más fría. La pared caliente va a ser del norte, por lo tanto, siempre va a estar la más caliente. Y esto va a tender a migrar la humedad de norte hacia sur y puede llegar acá a crear lo mismo que anteriormente, ¿no? Daños por humedad, ya sea fermentado o calcinados. Perdón, fermentados o ardidos, podridos también. Siempre en el sur va a haber menos humedad. Eso es una condición natural del sol. Por eso, si aireamos, a esta diferencia de temperatura, la eliminamos, por lo menos la disminuimos, para que el daño no sea tan brusco. Después, tengo acá un foco de infestación o un foco de insecto, de podredumbre, que también me va a crear un problema de migración de humedad, ¿no? Voy a tener el foco de calor. Este calor, estos insectos, por ejemplo, acá, van a generar calor, ya que el insecto a consumir el grano y a reproducirse y a vivir en masa. Normalmente un gramo de insecto produce 1 millón más de veces que un gramo de grano. Por lo tanto, esta masa de calor va a entrar a aumentar a medida que mayor cantidad tenga de insecto mi colonia. Va a entrar a aumentar este calor y me va a generar lo que generó anteriormente la migración de humedad con el aire caliente hacia el copete y me genere también el copete brotado. Ya puede ser masa de foco de infestación, pueden ser insectos, puede ser algún hongo que también causan el mismo problema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, 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 te estoy siguiendo, sí. Bueno, eso sería todo por esta unidad. No sé si tenés alguna duda, alguna consulta. Y la verdad que no, la verdad que está todo hasta ahora está bastante claro. Eh, Hay muchos factores a tener en cuenta y todos estos factores otra vez, al menos lo que vimos hasta ahora, están interrelacionados, o sea, controlar uno y atender el otro y viceversa, ¿verdad? Claro, exactamente, porque vos tenés que Ujú. tener en cuenta que la temperatura te causa humedad, la humedad te levanta temperatura. Además, la humedad, si tenés mucha humedad, te crea, favorece para el ataque de los insectos y favorece para el ataque de microorganismos. Esto a su vez te levanta más temperatura y más humedad. Está todo muy relacionado, siempre va, es como una bola de nieve, donde tenés una cosa, empezó a tenerte otra, 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 otra y otra. Siempre se va haciendo más grande el problema. Clarísimo, clarísimo. Por eso va a ver que en conservación está todo conectado, más que nada a los problemas de humedad, temperatura y de plaga. Está sacando los roedores aparte, ¿no? Que los roedores atacan aparte, pero con lo que es microorganismos, con hongos y bacterias y los insectos va todo muy de la mano. No es como que podés separar una cosa de la otra. Cuando ocurre otra, una normalmente le da cabida que ocurra la otra y de ahí ocurre la otra automáticamente. Ok. Y los dispositivos para eficientes, ¿cuáles son los dispositivos más eficientes para tener monitoreado la temperatura? ¿Cómo tendríamos precisión en saber dónde necesitamos
enfocar, airear o Claro. algún otro método. Sí. Normalmente en la temperatura se ven en la termometría. Todos los silos tienen un sistema de termometría que son unos cables con pequeños sensores termómetro, ¿no? Que te va indicando constantemente la temperatura de ese silo. Si la temperatura del silo está constante, no hay problema. Ya cuando la temperatura del silo empieza a aumentar, ahí se prende la alarma al operario, ¿no? Al que controla el grano, y ese operario es quien empieza a airear. Si ve que no se va, busca de calar, de sacar una muestra en ese lugar que hay que está el foco de temperatura, a ver a qué se debe, si se debe a presencia de insecto o a presencia de hongo, si a presencia de insecto, fumigar para eliminar ese insecto, o de por última, trasilar el grano y así acomodar un poco la temperatura y ver que esto no ocurra antes que ocurra un desgaste y un mayor del grano, ¿no? Ok, ok, entonces serían estos equipos de termometría, entonces, los que ayudarían a eso. Exactamente, todo esto de lo que ayudaría a eso, la termometría. Hoy en día hay también controles de dióxido de carbono, que es más eficiente que la termometría, ya que detecta el daño con anterioridad, porque el dióxido normalmente cuando vos tenés un foco de insecto o un foco de microorganismo, lo primero que te aumenta es el dióxido de carbono, por la respiración del grano, por la respiración, perdón, por la respiración del hongo, la respiración de los insectos. Esto te aumenta el dióxido de carbono y ya te salta la alarma ahí. No es necesario llegar a un daño mayor que cuando se entra a calentar el grano y a subir la temperatura, quiere decir que ya el grano está muy dañado. En cambio, estos sensores te lo detectan de primera mano. Ok, ok. Y la periodicidad del control de la termometría, ¿eso es una vez al día, o varias veces al día, semanalmente? ¿Cuál es la más eficaz? Dependiendo. Si yo tengo el grano estable, yo llegó el grano, lo tiré dentro del silo. Miré, los primeros días lo voy a controlar normalmente diariamente, no cada hora. Ponele cada 12 horas, es mucho ya. O cada 24 horas, normalmente. Si la temperatura se mantiene estable, está estable. No es necesario ir mirándolo cada 15 minutos. Pero si yo noto un cambio de temperatura, ahí sí ya voy a ver más puntualmente bajar esa brecha y lo veo puntualmente. Hoy normalmente los sensores son todo automáticos y te lo tiran por hora la temperatura. Así que vos sabés hora a hora cómo viene el grano con la temperatura. No es necesario estar encima de la computadora o encima del termómetro viendo eh, cuál es la temperatura real. Normalmente todo eso está automatizado hoy en día. Ah, ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si tenés alguna duda, consulta. Y mira, hasta ahora bastante claro todo y bueno, está bastante interesante el curso y bueno, creo que vamos a ir aprendiendo mucho más adelante, ¿verdad? A Bueno, medida que dale. avancemos. Dale, dale, cualquier cosa, cualquier duda que te surja durante el cursado, me escribí al celular, yo no tengo ningún problema. Buenísimo, Jorge. Está bien. Listo, Cristian. Dale, muchísimas gracias, Jorge. De nada, nos vemos más o menos de acá a 15 días en la próxima clase. Estupendo. Muchísimas gracias. Estamos Listo, en línea. no estamos en Gracias. línea. Chao, chao, hasta luego.